de la mañana hasta las 9 seguimos en Caídas del Catre y hoy es jueves y llegó el momento de tomarnos un descansito, pensar, profundizar. Llegamos, entramos, nos acomodamos en el diván y vamos a tener un momento de terapia con Julia Vítola. Hola, Juli. Buen día. Hola, Robert. Hola a todos. Acomodate bien el micrófono si querés, muévetelo. A ver ahí. De acá el coso negro. No, el de atrás. Estoy para ahí taparme. No. Ahí está. Bueno, ahí estamos bien. Sí, ahí estás bien. Que te quede cómodo nomás. Creo que más o menos. Pará. Ahí. Esto lo vamos a hacer. Y eso en que vivo. ya acomodaron el micrófono. Ahí. Así te queda cómodo. Ahí está. Pues si no, Excelente. pobre, se iba a quedar con tortícolis. Te estaba Muchas viendo. gracias. No, por favor. Cuidado por la producción. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el frío? Me trata muy mal, pero hoy creo que estuvo mucho más... se toleró mucho mejor. Vine para acá y dije, no está tan tremendo como ayer, antes de ayer. Esa fue la sensación que tuve hoy. Viste, sí, yo estaba diciendo lo mismo. Clary me decía que hace frío. Yo Hace. le digo, hace frío, pero ayer cuando salías era como, te Claro. congelabas. Y es hoy que no. hoy hay humedad. Entonces ya se siente más pesadito. Me parece que es eso. Es verdad, sí. Bueno, Me estuve spoileando un poco el tema de hoy. Ajá. Me lo ¿Qué te spoileé. spoileaste? Lo vi en tus historias de Instagram Ujú. y me da mucha intriga porque es un tema en el que podemos explorar mucho, pero la verdad es que no tengo la posta y no la vamos a tener. Quizás no tengamos la posta, Ah. pero podemos acercarnos a algunas cositas. ¿Qué pasó en nuestro encuentro anterior, en nuestra columna anterior? Hablamos un poco sobre el llanto, las emociones, las angustias, las expresiones múltiples de los afectos. Y habíamos hecho una encuesta sobre esto de el llorar sí, llorar no, si la gente lloraba en su vida cotidiana. Que nos había como indicado que estaba medio parejo porque un 54% dijo que sí, que lloraban. Un 46% que no, entonces hasta ahí era bueno, algo parejo. La gente llora, la gente no llora. Lo llamativo fue que cuando vimos quiénes habían votado por sí, quiénes habían votado por no, ningún varón de esta encuesta había votado que sí, que lloraba. Ah, gran dato. Ninguno, de alrededor de 60 personas que votaron. Sí había algunas mujeres que habían votado que no lloraban también, pero todas las que habían votado que sí eran mujeres. Y ningún varón había votado eso. Bueno, hasta ahí eso. Y después la pregunta que habíamos hecho también era, bueno, y cuando lloraban, ¿por qué lloraban? La cuestión es que algunos varones habían respondido algunas cositas. Tengo 3 mensajes para leer que nos quedaron de la semana pasada que dijimos, bueno, no nos metamos por acá porque es todo un nuevo debate que se abre y que se inaugura, ¿no? Sobre qué pasa con los varones que no lloran. Creo que no es nada novedoso, creo que nadie se sorprende en demasía, pero aparecieron primero 3 cosas. Después vamos a ver la encuesta que lanzamos ahora, Claro. que es otra. Vamos con la de la semana Vamos con anterior. la de la semana anterior que uno de los varones respondió, me gustaría llorar más. Otro mensaje que llegó a la radio vía WhatsApp decía, los tipos tenemos medio el llanto velado, cosas que transformar de nuestra formación. Es muy liberadora la lágrima. Sí. Coincidimos. Creo que hablamos un poco de lo liberadora que era la lágrima. Y otro mensaje que llegaba decía, ahora de grande me permito llorar más y recomiendo. Bueno, a ver, estos varones que la semana pasada nos hablaban un poco de sus afectos, nos llevaron a pensar, bueno, ¿qué está pasando con las masculinidades históricamente que tienen el llanto velado, ¿no? Como decía ese oyente la semana pasada. Porque si pensamos que todas las personas, todos los sujetos, todos los seres humanos nacemos con las mismas capacidades emocionales, entonces esto de que haya personas que no lloran, sobre todo teniendo en cuenta cuestiones de género como la posición masculina, entonces significa que es algo meramente cultural. Algo cultural que se desprende del hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal, que Claro. es y ha sido una sociedad machista. Una sociedad machista en la que algunos afectos les son velados a los varones, ¿no? En esto de no demostrar fragilidades, no demostrar emociones,
angustias, tristezas. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase de los varones no lloran? Creo que cada vez se escucha menos. Sí, Por pero, suerte. Pero sí, está muy impregnada y además muy mal visto. O sea, Sí. si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces hemos visto llorar a un hombre? Muy pocas. En la escuela, por ejemplo, cuando éramos chicas, hemos visto llorar a todas nuestras compañeras en algún Sí. momento. Por un examen, por una pelea con alguien, por algo que pasó en su casa, por sentirse mal, porque les dolía algo. ¿Cuántas veces vimos un compañero llorar en el aula? ¿Cuántas veces en nuestros espacios de trabajo? En la facultad, en la vía pública. Sí. Somos casi siempre mujeres las que estamos llorando en, sobre todo, espacios públicos, ¿no? O estas frases de no seas cagón, no seas maricón, para supuestamente impulsar a un varón a hacer algo, ¿no? Animarse a. Como si esto de decirle varón cagón o maricón sería algo positivo, ¿no? Para impulsar a la persona a animarse a algo. Tal cual. Bueno, y esta semana sí, ayer, hicimos una encuesta también. Hice una encuesta a la gente de mi Instagram, que era un poco relacionada a esto, ¿no? Y ahora sí queremos verla, porque tiene que ver con qué hacen los varones cuando no lloran, o qué hacen para desahogarse. Sí, porque estaba pensando recién en las situaciones que repasábamos la vez anterior. Que Sí. era, bueno, me sobrepasa una cuestión de trabajo y cuando pensaba en compañeras que he visto llorar, pensaba en eso, situación de crisis en el trabajo, tenés muchas cosas en la cabeza, la Colapso. forma de descarga, colapso, la forma de descarga, el llanto. Ujú. Lo mismo pasa con los hombres, pero la forma de descarga ¿Cuál no es? es esa. ¿Cuál es? Han desarrollado, supongo que otras. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son? ¿Qué hacen estos varones que no lloran en su vida cotidiana? Bueno, y aparecieron algunas respuestas que podemos compartir y leer con ustedes. Y también los oyentes pueden mandarnos mensajitos. Sí, 221-477-4314 como ya hizo Mario. Ya empiezan a llegar porque a vos te mandan... Bueno, me encanta. Leo. Dale, por favor, Robert. A veces expresamos mediante enojo, ira, pero no con llanto, lamentablemente. Uf, la ira y el enojo. Ahora vamos Tremendo. a hablar un poco. Cantar, tocar instrumentos. Ojo, Bueno, te renueva la energía. esa creo que se desprende de llorar. No. o de una de esas respuestas. O me de parece. cantar, tocar instrumentos. Puede o de ser. deporte, fútbol, correr. Sí, de esa. Creo que de esa. Tienen ataques de pánico por no desahogarse antes y llevar su angustia al extremo. Bueno, eso lo comenta una chica, ¿no? Que considera que pasa esto con los varones que no lloran. Los que son conscientes, la pelotita, obvio, deporte en general. Los que no, pregunta, ¿agarrarse a piñas? Ajá. Agarrarse a piñas. Otro de los fenómenos de la violencia que Sí. aparecen. Que ahora vamos a ver también por qué aparecen esos fenómenos de la violencia en los varones. ¿Quién te dijo que no lloran? Muchos se esconden porque piensan que es un signo de debilidad. Ese se enojó con. ¿Quién te dijo que no? Bueno, Sí. perdón, nadie dijo nada. Jugar el fulbito, escribir, tomo un vino y miro una peli romántica. Atención. Bueno. Ese expresando ahí emociones. También me llegaron Pero ¿por algunos... qué me llama la atención el tema de el tipo de película? Ah, romántica. No Sí, una sí. película de llanto, de desamor, de... No. El romance que desata, se ve ahí una expresión. Y también llegaron algunos en un debate de grupo de WhatsApp, a partir de esto que surgió en Instagram, en uno de mis grupos, que dice, bueno, una de las chicas le preguntó a su novio y dijo, él supuestamente no llora, no puede llorar. No supo responderle qué hace en lugar de llorar, pero sí la imposibilidad de llorar, ¿no? Otro mensaje que dice, llorar poco y nada, pero canalizo mucho pensando, pensando y pensando. Creo que ahí muchos varones se identifican con la actividad del pensamiento. Pero tengo una pregunta sobre cómo se desarrolla. Uno, cuando nos pasa algo que nos Ujú. interpela, ¿no? Sí. Tenemos que tener, nosotros hablábamos del llanto como descarga. Digo, las emociones son causa de algo. Entonces Sí. nosotros nos reímos, lloramos, estamos tristes, tenemos ansiedad. Por Lo incluyo ejemplo, como eso. algunas. Como causa de. Si vos Sí. pensás, no lo descargás. Como no es una forma de descargar algo. La actividad de pensamiento es una actividad más, ¿no? Que en el hecho de pensar y pensar
se desarrolla y algo de eso se libera. Lo que pasa es que algo de eso también se enlaza, ¿no? Sobre todo cuando esa actividad del pensamiento ya no la podemos controlar. Claro. Cuando ya es totalmente involuntaria, nos excede, nos avasalla y ahí ya se vuelve un poco sintomática. Ahora, la actividad del pensamiento como algo voluntario, esta persona decía que le gustaba pensar. Digo, porque ya me parece que sí tiene algo que ver con, bueno, darle una vuelta a las cosas, a algo que pasó, y desde ese lugar poder, por ejemplo, posicionarse de otra manera, hacer algún análisis propio, alguna autocrítica quizás. Son como dos cuestiones. Por un lado está eso, que está bueno, a mí me parece que está positivo. Pensar, es positivo pensar eso desde otro lado, pero también está el pensar y enroscarte siempre en lo mismo, es decir, el termo es amarillo, el termo es amarillo, el termo es amarillo. Y ahí hay que pasar un poco del pensamiento a la acción. Exacto. Sea la que sea, ¿no? Claro. Si no es el llanto, bueno, algún tipo de otra actividad. Apareció mucho el fútbol en varias respuestas, incluso en otras que han llegado más por chat o lo que sea. Es tremendo cómo se mete ahí todo lo cultural que tenemos asociado, todos los mandatos. La masculinidad y el fútbol. Y ahora vamos a hablar de estos mandatos. Porque si hablamos de qué es ser varón en esta cultura, en una cultura machista y patriarcal en la que vivimos, ser varón es cumplir con una serie de mandatos, ¿no? En la medida en que esos mandatos se cumplan exitosamente por parte de algunos varones en la sociedad, entonces van a gozar de los privilegios sociales de ser varón. Entonces, ¿todos los varones gozan de los privilegios en esta sociedad machista? No. Es un error pensar que todo varón tiene privilegios. Los varones que tienen privilegios son aquellos que logran cumplir con los mandatos. ¿Cuáles son los mandatos? Bueno, uno de ellos es esta insensibilidad que se desarrolla desde el comienzo de la vida de muchos varones. No queremos generalizar porque, por suerte, hoy en día hay otras formas de crianza, se piensan a las masculinidades de maneras diferentes, pero la verdad es que también están muy arraigados estos mandatos, porque por algo nos encontramos varones de 30, 40, 50 años, sobre todo, a partir de los 30, 60, 70 y más todavía, que no logran llorar, que no logran demostrarse expresiones, porque justamente fue algo que se les obturó desde el inicio de su vida, en esto de no llores, no, los varones no lloran. Entonces, ¿cómo pretender que hoy en día un varón adulto logre tener esas capacidades cuando desde el inicio de su vida se le fueron como prohibidas, ¿no? Transitar los caminos de la angustia, del llanto, de la queja, de la angustia, ¿no? Por eso nos encontramos con otras cosas, como expresiones de deportivas, expresiones de ira, enojo. Quiero que nos remontemos a la infancia de los varones, de sobre todo más de 20 años. Sí. ¿Qué les regalan a los varones para su cumpleañitos cuando cumplen 4, 5, 6, 7 años? Por ejemplo. Respondo las cosas de... atribuidas a su género, ¿no? Claro. Es varón, tiene 6. ¿Qué le regalamos? Un autito. Un autito. Una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol, coincido. Además, ¿dónde festeja el cumpleaños? En la canchita. En la canchita con sus amigos varones. A las chicas, bueno, las entretiene una animadora, haciéndolas saltar los aros, ¿no? Todas hemos ido a cumpleañitos de varones y hemos hecho eso. También les regalan soldados, les regalan superhéroes. ¿Quiénes son los superhéroes? ¿Con qué superhéroes se criaron los varones de más 20? ¿Alguno que se acuerden? A ver, acá hay varones. Los Power Rangers. Los Power Rangers, Dragon Ball. Dragon Todo Ball. pelea. Y Spider-Man, Sí. Superman, Capitán América, Batman. Claro. Bueno, a ver, ¿quiénes son los superhéroes para los niños? Son el ideal de varón, son el varón que quieren ser ellos, son ese varón más varón que cualquier otro. ¿Qué características tiene? Bueno, es todopoderoso, por lo general protege, ¿no? a la sociedad o a alguien o a alguna víctima de algo. Es impenetrable, ¿no? Tiene obviamente atributos también de que van más allá de lo natural, ¿no? Porque por lo general vuelan, tienen una fuerza superpoderosa. En las batallas, en las luchas que se ven a veces entre los superhéroes, vemos que el superhéroe no sufre, o por lo menos no sufre tanto. Y vemos que de repente hay situaciones de extrema violencia en las que no demuestra
¿Alguna vez vimos un superhéroe llorando? No. No, Y creo vimos que que- Spider-Man en la película llora. Pero, bueno, hasta ahí, una película, bueno. Y además esto de que no los vemos sufrir, que les pasa de todo, les pegan, les golpean, se Y caen, realmente involutos. se levantan y siguen. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos cuando un varón se cría, digamos, viendo este tipo de contenido, ¿no? Contenido que después habla con sus compañeritos, que se disfraza en las fiestitas infantiles, en los cumpleañitos. Bueno, un poco así se va construyendo y rigidizando un modo de ser varón insensible, ¿no? Por lo menos, insensible. Donde el llanto, bueno, le fue prohibido, le fue velado. Y en esto que hablábamos de que el ser varón es un poco cumplir con esos mandatos, vamos a ver cuáles son los mandatos. En algún momento, que ya no tanto, pero se hablaba de las 3P de perenniar, proveer y proteger. Un varón tenía que poder hacer esas 3 cosas. Difícil tarea del varón. Algunas de ellas un poco están desarmadas, por suerte, y no solo por suerte, sino gracias también al avance de los feminismos, ¿no? De las luchas feministas, que las mujeres empiezan a ocupar esos lugares en la sociedad, ¿no? De proveer, de proteger, de concebir de manera independiente, de ocupar lugares en la sociedad que antes también le eran negados. Las luchas feministas, el avance feminista, permitió que pensemos las masculinidades hoy de una manera diferente. Que algo de todo ese entramado se comience poco a poco a desarmar. Sin embargo, obviamente somos conscientes de que mucho de esto sigue siendo, digamos, relevante en nuestra sociedad, porque justamente nos encontramos con este tipo de varones que no lloran, no expresan tanto sus emociones, no expresan el dolor. ¿Qué pasa cuando vemos un varón enfermo? Porque hasta hay memes de eso y se habla. Sí, se hace el comentario de que sufren mucho más que nosotras. Una gripe, una fiebrecita. Sí. Me parece que tiene que ver un poco con que no los vemos llorar ni quejarse del dolor en otros aspectos de su vida, y que cuando se enferman, bueno, aparece algo ligado al cuerpo que les pone un límite donde les permite, creo, expresar todo eso, Tal ¿no? cual. Porque también somos seres sociales, nacimos en comunidad y necesitamos recibir algo del otro y darle al otro. O sea, tenemos que tener vínculos con el otro, y a veces, que cuando se enferman pasa mucho, existe esta necesidad de Del pedir, cuidado. del cuidado, de decir, necesito esto. Sí, que por ahí en el resto de aspectos están como, no. Sí, que de todas maneras siempre, bueno, se ha atribuido a las mujeres las características estas de cuidado, como por ejemplo en los regalos de a una niña de 4, 5, 6 años, se le regala una muñeca para cuidar, para duchar, para alimentar. Ni hablar cuando se regalaban la escobita pequeña, Sí. la palita para, bueno, para limpiar, cositas de cocina para cocinar. Bueno, las tareas de cuidado siempre fueron atribuidas a la mujer, y siempre las tareas de proveer, trabajar por fuera de la casa han sido atribuidas al varón. ¿Cómo nos cuesta en estos tiempos desarmar todo eso, aunque creemos que hay algo que ya está recorrido y claramente lo está? Y aparece esto de quién dice quién es varón y quién no. Bueno, en las masculinidades hegemónicas y normativas, el ser varón es ser más varón que otro. Y ser visto como varón o como un verdadero varón frente al otro. Entonces, es todo el tiempo demostrar la potencia masculina. Por ejemplo, si hace un deporte, ganar. Claro. Si juega de delantero, hacer muchos goles. Veía un video ayer de un varón que decía: los varones cuando nos juntamos no nos preguntamos ¿cómo estás? Nos preguntamos ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? Nos contamos qué hicimos. No nos contamos sobre nuestros afectos. Y en este contar qué hicimos, él decía, contamos a dónde fuimos, a dónde salimos, que hicimos un asado, cuántos goles hicimos, cuánto salió el partido de tal equipo. Esto de contabilizar, ¿no? En vez de ahondar un poco en los afectos, en las emociones que sienten estos varones, ¿no? No vamos a hablar de lo que hablan los varones, pero sí un Que poco... es otro tema. Es otro tema, Es pero otro tema que tampoco pasa vamos que a para eso tocar los hoy. necesitamos. Y sí,
Pues si no es como nosotras criticándolos. De hecho, en esta también los necesitaríamos. Por eso aparecen a través de mensajes, ¿no? Por eso los convocamos desde ese lugar. Nos escribió Mario al WhatsApp y nos dice, si no podés llorar, gritar y descargar. Bueno, me gusta también, ¿no? Esa forma, esa vía. ¿Qué tipo de grito, no? Y hacia dónde lo dirigimos también es importante. Porque en esto también del ser varón frente a otros, aparece mucho el mostrar todo esto, ¿no? El poder con todo, el tener fuerza, fortaleza, proveer. ¿Y qué pasa cuando los varones no pueden con todo eso? Porque, a ver, spoiler alert. No pueden con todo Atención. eso. No pueden. Obvio que no pueden. No pueden. No pueden porque nadie puede. Exacto. Porque, nadie es perfecto. Porque siempre vamos a sufrir por algo, porque nunca vamos a poder con todo, porque no vamos a ser los mejores en todo lo que hagamos. Y la cuestión de masculinidad viene mucho asociada a la comparación con el otro varón. El ganarle en algo, no importa si es mi amigo, mi enemigo, mi hermano del alma. Igualmente, en la masculinidad hay una competencia que se juega en el compararse. Y cuando este varón no está pudiendo con todo, entonces a lo que apela es a esto de restarle al otro varón. Y ahí empieza las humillaciones, el reírse cuando el otro varón está hablando de algo que le afecta, el burlarse de otro varón por alguna razón. Muchas veces hasta, por ejemplo, los varones no pueden usar ciertos colores o no han podido usar ciertos varones como... varones no, colores. Ese fallido. Como, no sé, el rosa. Y todo eso es sinónimo de burla, ¿no? O un varón que elige pasar más tiempo con su novia o pareja que con los amigos. Pollerudo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué un varón no puede elegir eso sin tener que recibir ese agravio, ¿no? Bueno, un poco porque lo que hacen los varones cuando no pueden demostrar toda esta completud, y hablamos de estas masculinidades hegemónicas y normativas, no hablamos de toda masculinidad, es esto, ¿no? Intentar como penetrar en los demás varones, como para decir, bueno, al menos como te bajo a otro nivel de masculinidad, ¿no? Tal Qué cual. complejo. Nos escribe Andrés y dice algo muy lindo. A ver, Andrés. Va un aplauso para Andrés. Dice, tengo varios amigos, pero solo con uno hablamos de cómo nos sentimos y es con el único que nos decimos que nos queremos y que somos importantes el uno para el otro. Está muy bueno tener eso. Aunque sea uno o dos amigos, que también nos pasa a nosotras, Sí. que por ahí no hablamos de todo con todas nuestras amigas, pero sí con una, dos, tres, con algunas personas que charlamos de esas cosas y que está bueno tener a alguien con quien confiar y con quien hablar. Sí, totalmente. Porque no hablamos solo de llorar hoy, sino también de esto, ¿no? De poder decir te quiero a un amigo, de poder dar un abrazo, ¿no? Esto ligado al cuerpo también es algo que los varones no tienen como tan naturalizado como las mujeres en esto de abrazar, contener. Y me parece que cuando hablamos de que ser varón entonces tiene que ver con un poco con algo que se juega entre ellos mismos, creo que el desarmado también tendría que venir un poco de ahí, del poder desarmar estas masculinidades tan rígidas entre ellos mismos, ¿no? Sí. Como esto que decía recién Andrés de, bueno, con un amigo hablo de lo que me pasa, le digo lo importante que es para mí, que entre ellos puedan animarse a dar lugar, a abrir la puerta que lleve a demostrar estas emociones de otra manera entre ellos y luego esperemos en algún momento cada vez más en lo que es la sociedad. Tal cual. Nos dice Clary, nos hace una pregunta. ¿Cuántas personas podemos contar con los dedos de las manos cuántas veces lloró nuestro padre frente a nosotros? Poquísimas. ¿Ustedes? Sí. Sí. Ante pérdidas, ¿no? Acá dicen cuando... Emoción. Ah, bueno. Sí, yo también lo he visto llorar. Uh-huh. Bueno, muy pocas veces, sí. ¿no? Ante algunas situaciones de la vida. Bueno, es que sí, es una capacidad que ellos también tienen claro. Y que le den lugar, ¿no? Yo estaba pensando hace un rato en esto, que, por ejemplo, yo a mi papá lo veo llorar y como lo comparaba, que un poco llora como yo. Ah, mira, hay algo familiar ahí. Sí, estaba pensando eso. Pero que, por ejemplo, lo he visto llorar mucho. Él no vive, o sea, no vivimos en la misma ciudad. Uh-huh. Entonces nos vemos cada tanto.
cuando ocurre el momento de la despedida, ahí es cuando él llora. Entonces claramente expresa la emoción de esa forma y que me parece que está como bastante deconstruida esa situación. Muy buena, pero sí, claro, obviamente dolor de la despedida, de extrañar, ¿no? Porque no hay ningún afecto que pese más que otro y a cada uno le afectan de maneras diferentes. Claro. Pero poder dar lugar a esto del llanto implica la deconstrucción, porque si pensamos que las masculinidades durante mucho tiempo han sido de cierta manera, como toda cuestión y sociohistórica, ¿no? Como toda construcción sociohistórica, bueno, hay que dar lugar también a que esa construcción se deconstruya y dé lugar a otras formas de ser varón, de habitar esa masculinidad. Nos escribe Sebastián, dice, al que se lo acusa de pollerudo es porque no se hace cargo de que se quiere quedar con la novia y mete excusas. Ojo. No es a cualquier varón que está con su novia, ojo. Es como... ¿Ven que tenemos que tener varones comentando estas cosas? Sí. Es como que no se termina de hacer cargo ni de una cosa ni de la otra. Bueno, interesante. Suma. Sí. Está bien. Está bien, porque pasa por una cuestión de decir, che, yo quiero hacer esto, de reconocer el deseo. Claro, si no se reconoce el deseo, ahí pollerudo. Bueno, sí, hay que reconocer estas emociones, elecciones de vida, ¿no? Creo que nos queda un mensaje de Julia que decía, buen día, algunos varones chiquitos de entre 6 y 12 años lloran en el marco de peleas, tironeos, peleas durante algún partido de fútbol, pero es notable cómo en esta época reciben alguna cargada por llorar. No, claro. Bueno, en ese momento, en vez de... Claro, es el momento justamente de la infancia donde hay que... Ahí hay que entrar. Exactamente, en vez de cargadas, retos, o que aparezca esto de no seas cagón, los varones no lloran, que pueda aparecer algo de permitir, ¿no? Que eso sea algo totalmente normal, porque realmente lo es, ¿no? Muy interesante. Estamos sin tiempo. Bueno, son 9:15 ya. Nos despedimos. Nos repasamos. Sí, nos tenemos que ir. Le mandamos un beso a Mario que dice que la tuya es una de las mejores columnas y que le encanta. Bueno, gracias. Y también un saludo para Emiliano de Villa Elisa que nos pedía karaoke de Las Palmeras para mañana. Pero bueno. Gracias, Juli. Nos vemos Robert. en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas.